Los niños no aprenden habilidades sociales evitando los conflictos, sino que más bien las pueden aprender enfrentando esos conflictos. Por eso hoy vamos a conversar sobre lo que es el bullying y lo que no es el bullying, porque definitivamente nuestros niños de manera natural y esperado van a enfrentar conflictos y retos, pero es muy importante poder llamar a cada cosa por su nombre para brindar el acompañamiento oportuno. Bienvenidos a No es Terapia, un episodio nuevo del Decálogo de la Crianza de Padres Millennial. En esta ocasión tenemos de invitada a mi querida Rosángela Mendoza. Bienvenida, Rosángela, nuevamente. Gracias. Qué bueno tenerte por aquí. Rosángela es psicóloga clínica, experta en el desarrollo, evaluación y todos los aspectos relacionados a la infancia y la adolescencia en cuanto a ese desarrollo integral de los seres humanos. Así que yo feliz de tenerte nuevamente por aquí. Igualmente, gracias por invitarme de nuevo. Yo feliz. Tardaste mucho en invitarme. Tardamos demasiado tirando los números ahorita, ¿verdad? Como que ha pasado mucho tiempo luego de un gran episodio y nos quedan más todavía porque definitivamente contigo podemos hablar de cosas muy edificantes y tu manera de comunicar y de enseñar pues es muy, muy práctica y muy fácil, muy digerible. Y precisamente de eso se trata, de que podamos compartir información valiosa, pero al mismo tiempo práctica y que sirva para quienes nos escuchan poder clarificar. En este caso, vamos a estar hablando sobre el bullying y poder diferenciar lo que son estos conflictos y cómo a veces queriendo pues evitar un malestar, queriendo cuidar, podemos caer en sobreproteger y de ahí, ¿verdad? Como que el tema de la generación de cristal, de poder diferenciar si es algo que el niño nace de cristal o si es más bien quizás el entorno, la sociedad, la cultura, el exceso de información, quienes van moldeando ese temperamento, ese carácter y esa forma de asumir los conflictos. Entonces, no sé desde tu perspectiva, cómo tú lo ves, cómo tú definirías eso de la generación de cristal. Bueno, primero te digo que es duro, como tú a toda una generación, ponerle unas características, exacto, y como generalizar. O sea que esa es mi primera como observación. Pero segundo, entiendo que es producto de los cambios sociales y del contexto histórico que nos ha tocado. Y que esas características, que bueno, no sé si tú vas a profundizar un poquito más como en los elementos, ¿verdad? Que más generales, de que se habla de que es una generación muy sensible, que tolera muy poco la frustración, con mucha tendencia a la inestabilidad emocional, ¿verdad? Ese tipo de cosas, que no tolera la crítica. Tal cual. Pero tenemos que partir o pensar quiénes han criado a esa generación. Correcto. Y por qué se han dado esas circunstancias. Entonces nosotros, que somos la generación X, en mi caso, ¿verdad? Y que seríamos los padres de esa generación llamada así, que se ha denominado así como los nacidos a partir del 2000, hay autores que hablan del 2000, otros a partir del 2010. Pero esa generación que quizá vivimos esforzándonos mucho, éramos nos dijeron que teníamos que ser workaholic, ¿verdad? Y que teníamos que ser fuertes. Entonces ahora tratamos de que nuestros hijos no pasen ningún trabajo. O sea, queremos que tengan tanto bienestar o que no pasen las situaciones que nosotros pasamos, que entonces tratamos de satisfacer como todas las necesidades sin permitir esa frustración o esa adversidad que todo ser humano tiene que vivir para poder crecer y para poder evolucionar. O sea que partiendo de eso, pero también el mundo en el que estamos ahora, que es un mundo con más incertidumbres, el futuro no está tan claro como quizás nosotros sí lo veíamos, que íbamos a terminar el colegio, a hacer nuestra universidad, nuestra maestría, a conseguir un trabajo. Había una ruta más predecible. Exactamente. Ahora hay más incertidumbre en cuanto a ese tema laboral. El mundo digital, que es otra característica de esa generación, que han nacido con el tema de la tecnología, y que eso lleva también a muchas situaciones de inseguridad, con el tema de las redes sociales,
con el tema de qué tan bueno soy, esa inseguridad que crea en las personas. Entonces, yo creo que todo eso tenemos que hablar de un contexto social, de una realidad que impacta en esas características, y no dejar de mencionar que tiene esas cosas que pudiéramos decir más, no quiero decir negativas, pero que quizás cuestionamos, pero también son personas asimismo más sensibles, más preocupadas por ciertas cosas, que buscan más quizás la justicia, que tratan de no discriminar, o sea que hay también sus aspectos positivos. Sí, definitivamente tiene sus bondades, pero como tú destacas, porque yo sí creo que es real, o sea, tú mencionas la generación X, yo creo que ahí también entran los millennials, porque como tú dices, a partir del 2010, entonces viene siendo la generación, aunque a los millennials también nos cuelan ahí un poquito con el tema de la generación de cristal, pero es tu poder ver cómo le afecta esta etiqueta que le queremos poner cuando realmente no es que el ser humano está naciendo diferente. Lo que está diferente es el mundo, es la sociedad, es la cultura que acompaña, exacto, el entorno que acompaña ese desarrollo y ese crecimiento. Y aquí, más que desestimar o como ver de manera negativa una realidad actual, yo creo que es la oportunidad de ver, como tú bien mencionas, todas esas bondades y fortalezas que ya tiene esta generación y de repente identificar el rol de la sociedad, el rol de los adultos, el rol cultural, el rol de los padres, obviamente, que acompañamos para evitar entonces caer en esa hipersensibilidad, en esa generación de cristal, como le llaman, porque al final del día es como tú bien mencionabas, o sea, este cambio generacional que vemos, donde pasamos de un sistema y de un entorno muy predecible, muy organizado, muy estructurado, 2 más 2 son 4 y ya, o sea, como no te salga de ahí, a un mundo envuelto en la información, en la tecnología, en los avances, donde todo cambia de manera tan drástica en muy poco tiempo, ajustarnos a esa realidad sin caer entonces en dejar de ver, de no perder de vista el ser humano, lo que sigue necesitando. Claro. Entonces ahí entra como el poder reconocer que nuestros hijos, nuestros niños necesitan aprender a solucionar conflictos, a manejar la frustración, a desarrollar habilidades sociales, que si bien es cierto, somos seres sociales y con un desarrollo típico se espera que esas habilidades las podamos ir desarrollando de manera natural al interactuar con el entorno, no es menos cierto que también ya sabemos que estas habilidades las podemos enseñar, 1, y 2, que el entorno va a permitir que se desarrollen o no se desarrollen. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Porque al final del día, si yo sobreprotejo demasiado y no permito que se dé el conflicto, ¿de qué manera yo lo voy a aprender? Porque es que si yo no voy a la clase de violín, yo no voy a poder aprender a tocar el violín. Entonces, si yo no me enfrento socialmente a los conflictos, yo no voy a poder realmente aprender cómo solucionar un problema. Claro. Y ahí mismo que tú decías, se puede enseñar, efectivamente se puede enseñar. Y ahora, por esta misma realidad social, por la sociedad en que estamos viviendo, tenemos que enseñarlas. Total. Porque antes, o sea, fíjate que todo se ha ido disminuyendo, o sea, las familias son más pequeñas. No tenemos ya el barrio, esa comunidad. Esa comunidad. O sea, ya hay toda una serie de oportunidades, de experiencia. El mismo contacto con los padres, que es un elemento importante. O sea, el tiempo de calidad con los padres. También eso se ha ido perdiendo, la familia extendida. Entonces, tenemos que enseñarlo. Me viene ahora una anécdota de mi época. Nosotros, o sea, yo me manejaba mucho caminando. Claro. O sea, yo podía ir al club caminando. Era quedaba como a 1 kilómetro. Yo me iba al club caminando. Al día de hoy,
tú tienes niños o adolescentes, 12, 13, 14 años, que no se saben mover en una calle, pero no es que que tienen menos habilidades, es que no se da la oportunidad, es un contexto diferente. Entonces, tenemos que enseñarlo. Claro. Tenemos que exponerlos más, porque obvio, no, como tú dices, la habilidad la puede tener, pero si yo no le doy la oportunidad de que se vaya caminando, pues no lo va a hacer. Y nos tenemos que mover, como tú dices, con ese cambio que tenemos cultural y socialmente, tenemos que seguir movilizándonos, y entonces ahí se hace evidente esa necesidad de ser intencionales en enseñar a nuestros niños a manejar sus emociones, a desarrollar habilidades sociales, o sea, provocar esos escenarios y también saber cuándo echar hacia atrás para permitir que se dé el conflicto y que el niño aprenda a solucionar su problema, porque ahora con una muy buena intención, como tú dices, quizás con mayor conciencia sobre lo que pasó en mi infancia, que no me gustó, cómo lo hicieron, o sea, este tipo de reflexiones y de introspección en los 80, en los 90, ni siquiera, o sea, probablemente en los 90 todavía no se hacía como se hace hoy en día. Entonces, el estar más consciente de nuestra historia, de nuestro pasado, de cómo eso nos afectó a nivel emocional, de cómo esto pudo haber afectado nuestra salud mental, hace que queramos proteger a nuestros hijos, porque yéndonos a la parte familiar, ¿verdad? O sea, como que yo estoy segura de que todos los papás lo que quieren es lo mejor para sus hijos. Entonces, queremos proteger, pero a veces en ese querer proteger podemos caer en la sobreprotección. Y ahí entra el otro factor, la información, que nos juega en contra, porque el exceso de información de repente me hace ver un post en Instagram o un artículo que leí y lo veo con mi percepción, con mi interpretación, y yo digo, pero espérate, eso que pasó el otro día, le estaban haciendo bullying a mi hija, lo primito, no sé qué. Cuando realmente, si lo profundizo desde el desarrollo científico, desde el concepto de la psicología, quizás realmente no era, pero fue mi interpretación como mamá, como papá, y luego yo le doy esa etiqueta de que, en el colegio le están haciendo bullying, en lo primito le están haciendo bullying, cuando quizá no lo es. Y yo creo mucho en el poder de las palabras y de llamar cada cosa por su nombre, porque al final del día son como etiquetas que vamos poniendo y ojo, sí existe el bullying. O sea, no estoy desestimando la realidad que existe. Y no se puede normalizar el bullying. No lo podemos normalizar, pero precisamente por eso, como no lo queremos normalizar, como no lo queremos dejar pasar y demás, tenemos que saber lo que realmente es el bullying y lo que no es el bullying. Aparte de para poder permitir que nuestros hijos se desarrollen y aprendan las habilidades que necesitan, para también entonces acompañar de manera apropiada cuando efectivamente es el bullying. Entonces, si no tendríamos que definir el bullying para poner un contexto como llano, cercano y que la gente conecte, ¿de qué manera tú definirías el bullying? Mira, el bullying es un maltrato, vamos a decir así, un maltrato, un hostigamiento hacia una persona, a veces pueden ser más de una, y puede haber un bully o puede ser más de uno también. Pero lo fundamental del bullying es que es repetitivo, que hay un desequilibrio en el poder, o sea, que esa persona que está siendo acosada se percibe más débil que ese acosador, o sea, no hay un balance, y que hay una intención de hacer daño. Entonces, la repetición es sostenida en el tiempo, ¿verdad? La intención y esa falta de ver la empatía o la falta de ver el daño que le estoy provocando al otro sería lo que definiría, en términos generales, una conducta de bullying. O sea, que un día que le dijeran a mí, voy a poner un ejemplo mío, que un día me dijeran a mí nariz de freno, no era que me estaban haciendo bullying, era de repente esos conflictos sociales que se van a ir dando y que si le hubieran puesto la etiqueta de que es un bullying, que es un maltrato, que es abuso, que no sé qué, cuando realmente no lo era, quizás yo también me podía acomodar, o no acomodar, porque nadie está cómodo en eso, sino yo pudiera como refugiarme y entenderme a través de esa etiqueta. Y en lugar quizás de desarrollar las destrezas apropiadas en ese momento y demás, decir, bueno, pero es que yo estoy por debajo, porque como tú mencionas, una de las características es que hay un desbalance en esa proporción de poder. Y eso me surge como un poquito de inquietud y de duda, porque al final el bullying se da entre pares. O sea, puede como que en términos de poder no es que hay uno con mayor autoridad directa que otro. Entiendo que ahí viene más ligado a lo que es el temperamento, que de repente hay... Sí, claro, o sea, por ejemplo, niños que pudieran ser objeto
quizá de bullying con más facilidad. Quizá niños que son más tímidos o que son menos, tú sabes, que no entran, menos expresivos. O aquel niño que se interesa mucho, es muy buen estudiante, por ejemplo. Tú sabes. O sea que hay ciertas características. Igualmente para el acosador también sabemos que hay una serie de características que se destacan. O sea, en esa falta de empatía, también que puede venir de haber sido maltratado. Tú ves, o sea que, o de un ambiente familiar donde se ha normalizado la violencia explícita o implícita. Entonces son características que se ven en los acosadores. Y igualmente, así como te decía, los acosados también pueden tener ciertas características. Sí, y yo creo que esa como de las cosas que uno debe de ir siendo muy intencional en identificar, ver el temperamento de mi hijo, poder identificar esas características que podrían colocarlo en un lado o en el otro y tomar las precauciones del lugar. Pero ojo a todos los que nos están escuchando, o sea, ahora no porque mi hijo sea muy introvertido, sea muy estudioso, muy aplicado, es de víctima de bullying o puede ser, no, o sea, no necesariamente, o sea. Yo creo que aquí hay algo importante y que está como en la base del mensaje que tú quieres transmitir, tiene mucho que ver con los medios de comunicación y cómo se exageran a veces las cosas, o sea, o cómo se va como de un extremo a otro. Y yo soy mucho de creer que la vida y el ser humano está lleno de grises, sí. Es la cosa, ¿verdad? Y cuando nos vamos a los extremos, entonces como que confundimos todo. Y eso en múltiples situaciones que te puedo poner de ejemplo. Entonces, creo que aquí pasa algo así, en el sentido de que sabemos que existe el bullying, que es grave el bullying, y no lo podemos normalizar y tenemos que prevenirlo. Y cuando se da tenemos que intervenirlo, pero no podemos ir al extremo de que cualquier situación la vamos a llamar bullying. Claro. ¿Entiendes? Entonces, sí, eso es como lo clave y espero que sea de los primeros mensajes que quienes nos escuchan se puedan quedar, de poder, con ese mensaje se puedan quedar, de poder diferenciarlo, de poder comprender que hay retos sociales que se van a presentar de manera natural y que, obvio, dependiendo de la etapa y la edad en la que nuestros hijos se encuentren, tenemos que empezar a permitir y en lugar de dar la solución inmediata, invitar a que nuestros hijos aprendan también a encontrar esas soluciones. Y porque, como hablábamos al inicio, o sea, es fundamental poder ser intencionales en enseñarles estas habilidades, sí. Sobre todo en una época, en un mundo donde estas habilidades blandas, como le llaman, ¿verdad?, se está haciendo tan evidente la necesidad. Porque antes, en la generación quizás de nosotras, era muy valorado como el conocimiento, el ser aplicado, el ser responsable. Y aunque obviamente todo eso sigue siendo importante, también se ve la necesidad de esas habilidades y destrezas sociales que nos permitan tener buenas interacciones. Y para tener esas buenas interacciones, la base es yo tener una sana autoestima y cómo yo me percibo a mí mismo. Y que luego poder, entonces, relacionarme con los demás. Claro, y eso tiene mucho que ver. Tú hablabas ahorita de las necesidades básicas del ser humano. O sea, como tú mencionaste, el ser humano sigue siendo el mismo, las mismas necesidades. Y una necesidad básica es la autonomía. La autodeterminación, o sea, el yo poder tener control sobre mi vida, el yo poder tomar decisiones y yo poder tener un propósito, un proyecto de vida. Entonces, eso se logra a partir también de que yo puedo enfrentar la adversidad, que siempre va a haber adversidad en la vida, y puedo desarrollar esas habilidades que tú estás mencionando, de mis habilidades sociales, mis habilidades de resolución de conflictos, mi empatía, todo eso se va dando desde ahí. Entonces, no es evitar, o sea, aprendemos con las situaciones que se nos dan. O sea, ¿cómo crezco? ¿Cómo desarrollo una habilidad si no tengo la oportunidad de enfrentar una determinada situación? Y te tengo un ejemplo, me acordé ahora de un cuento, un pequeño cuento, donde un maestro sufí a sus discípulos siempre le hacía como una especie de parábola, pero nunca le decía la conclusión.
o la moraleja. Entonces uno de los discípulos un día le dijo, maestro, pero usted siempre nos deja así como en el aire, como que no nos dice qué es lo que significa eso. Y entonces el maestro le dice, mira, tú tienes razón, yo nunca les digo la conclusión. Por eso te voy a invitar a comerte un melocotón para celebrar eso. Entonces, mira, ya tengo el melocotón en la mano, te lo voy a pelar. ¿Te lo puedo pelar? Sí, gracias, maestro. Mira, tengo el cuchillo, te lo voy a partir. ¿Quieres que te lo parta? Sí, por favor, pero si no es mucha molestia. No es molestia, yo te estoy ayudando. Te lo voy a pelar. Ok, ahora lo voy a masticar por ti. ¿Quieres que lo mastique por ti? No, imposible. Bueno, pues si te doy la conclusión del cuento, te estoy dando el melocotón masticado. Entonces, eso pasa con este tipo de situaciones. O sea, si yo quiero resolverle todo a mis hijos, intervenir, no dar la oportunidad de que viva su frustración, de que sepa que en la vida todo requiere un esfuerzo y que a partir de ahí es que aprendemos y crecemos, entonces lo estoy coartando, o sea, le estoy dando el melocotón masticado. Totalmente, me encantó. O sea, de verdad, eso lo describe perfecto y de cómo muchas veces, sin querer, entonces queremos acomodar demasiado a nuestros hijos o andamos como con esos guantes puestos, listos para la batalla, como que el mundo está conspirando en contra de ellos y realmente no es necesario ni es bueno. Claro. Yo, otra cosa que leí y lo leí de la filósofa que habló de la generación de cristal, que ella hablaba de que la generación X o los millennials, ¿verdad? O los que son padres de esa generación de cristal, tienen un miedo real que parte, o sea, que produce eso que tú estás diciendo. O sea, mi miedo a que quizás yo en mi momento tenía más certidumbre de lo que iba a ser mi futuro, ahora veo que el futuro de mis hijos no lo veo tan claro. Entonces, y además con toda la información, porque que tenemos, es como tú dices, o sea, tenemos tanta información, ya la tecnología nos permite conocer y identificar tantas cosas que se genera una ansiedad, o sea, la ansiedad, la generación ansiosa también, ese es otro término. Sí. Entonces hay un miedo de los padres real y por eso esa necesidad de sobreproteger, de querer garantizar un cierto bienestar, ¿verdad?, a mis hijos, pero me estoy olvidando de lo básico o de lo normal, lo natural del ser humano, que es que tenemos que vivir todo ese proceso de aprendizaje. Sí, y yo te puedo decir que incluso como madre, poniendo en práctica la teoría que he manejado desde que estoy en la universidad y trabajando y todo eso, hay veces que esa misma pregunta que yo me hago, o sea, ok, espérate, vamos a lo práctico, a lo real, ¿qué realmente mis hijos necesitan? Porque a veces tenemos tanta información, tenemos tanta cosa que queremos hacerlo perfecto, cuando realmente nadie lo va a hacer perfecto, 1, y 2, no podemos perder de vista que estamos acompañando seres humanos en su proceso de crecimiento y que no debe de ser desde mi experiencia necesariamente, aunque eso puede aportar, pero utilizándolo sanamente, tú sabes, sino de ver a ese niño. O sea, y por poner un ejemplo rápido, porque yo sé que no es nuestro tema, pero los límites. Tú sabes, decirle que no a un niño, el poder hablarle a ese cerebro reptiliano que no entiende de razón, que no entiende pero mira que yo te dije, no, hay que hablar firme, hay que hablarle directo. No siempre los conflictos o los límites yo los puedo comunicar de una manera, pero mira, Andrea, yo te dije, no, hay momentos donde yo tengo que hablar de manera firme y tajante porque el desarrollo de mi hija de 3 años me pide que en ese momento yo sea la autoridad, yo sea la contención que le transmita esa firmeza y esa seguridad al mismo tiempo de que el límite está claro. Entonces, ahí es como que no perdernos en lo claro con tanta información y poder seguir viendo al ser humano que estamos acompañando y poder reconocer las necesidades que van teniendo. Y creo que eso es algo que puede ayudar a disminuir esa ansiedad, a disminuir ese temor. Y por eso, algo que yo repito mucho y con las familias que acompaño desde hace mucho, antes de ser mamá incluso, lo decía. Yo tengo que cuidar de mí
para poder cuidar de mis hijos. Entonces, en el momento en el que yo puedo reconocer mi historia, en el que yo puedo reconocer mis miedos, mis temores, mi ansiedad, yo puedo tratar de ser más intencional en evitar que esto interfiera en el desarrollo de mis hijos. Porque hay veces que, claro, yo puedo saber que me hablaban mal, yo me ponía a llorar, entonces yo trato de hablar con mayor amor, claro. Eso ayuda. Pero si de ahí yo me pongo como una cacasta, un buen dominicano, cada vez que a mi hija le suben la voz y yo entiendo que tengo que hablar siempre suave, afecto. Entonces, afecto su proceso de crecimiento y de aprender a socializar en el mundo, en la sociedad que tenemos hoy en día. Entonces, yo creo que sí, que definitivamente el hecho de vivir con tanta información, pues genera esto de la ansiedad, del temor en los que acompañamos, en querer evitar traumar. No todo es un trauma, no todo lo va a traumar. Y pues interfiere a veces porque caemos en esa parte de la sobreprotección que puede llevar a la hipersensibilidad, y esa hipersensibilidad impide que nos sintamos independientes, autónomos, capaces, que también es una necesidad básica del ser humano. Y escuchándote me viene a la mente como el dilema que tenemos en este momento, de que por un lado tengo mucha información y esa información me abruma, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, lo fundamental que probablemente mi niño necesita es que yo esté conectada con él. Uh-huh. Pero entonces la sociedad no me permite que yo me conecte. Porque tengo que producir, porque tengo que estar ocupada todo el tiempo, y aún sea autocuidado, eso es más ocupación a veces. Pero fíjate cómo se vuelve una especie de círculo vicioso. Y en el momento que tengo esa dificultad de conectar, busco más información cuando quizá hay cosas que son intuitivas. Exactamente. Y que yo no necesito que me expliquen un manual o 15 tips de qué yo hacer en esta situación, porque si yo me detengo y me conecto con esa situación y con quien es mi hijo o mi hija, yo puedo buscarle la solución. Yo no necesito ningún experto que me dé los famosos tips o las recomendaciones. Sí. Exacto, que a veces a veces yo veo videos o, ¿verdad? O reels, no sé qué, que lo que te están diciendo es tan obvio que tú dices, pero wow, o sea, a la gente hay que decirle eso. Ajá. Que es muy evidente, que son cosas como que se caen de la mata. Que si tú te detienes, el mismo sentido común te va a permitir hacer eso. Entonces, como que ver ese balance, o sea, de que yo a veces no necesito tanta información, sino que si yo me detengo y me conecto y me centro, lo difícil es llegar ahí, quizás. Claro, ese es lo que fruto de lo que tú me mencionabas ahorita, del miedo. No sabemos parar y entendemos que las respuestas están fuera cuando muchas veces las respuestas están dentro. Totalmente. Entonces, claro, hay veces que necesitamos el acompañamiento de profesionales, pero muchas veces ese acompañamiento se ve ayudándote y guiándote a mirar hacia adentro. Y no muchas veces, yo creo que siempre. Claro. Así sea acompañando a adultos como acompañando a familias y a los niños, al final está adentro. O sea, como que en ti, en el sistema familiar, en yo como mamá, en tú como papá, o sea, nosotros como familia. Y yo obviamente, porque yo siempre le digo a los papás, o sea, primero, nadie ama a ese niño más de lo que lo ama mamá y papá. Y segundo, nadie debe de conocerlo mejor que mamá y papá. Claro. Porque ese vínculo y esa conexión que tenemos con nuestros cuidadores primarios, yo no lo voy a tener con más nadie. Entonces, para poder estar en contacto con eso, necesitamos estar atentos a la intuición, como tú dices. Y eso nada más lo tengo en momentos de pausa, en momentos de parar, de ver hacia adentro, de reconocernos y de estar, literalmente estar. Y es más fácil yo decir esto es bullying, el problema está afuera, y yo voy a resolverlo de esta manera, yo intervengo de esta manera y sobreprotejo, a yo saber que tengo que enseñarle a este niño y que tengo yo que gestionar mis emociones, de verlo sufrir. Ay, sí. O de verlo, ¿verdad?
sufriendo en una esforzándose, pero que al final eso es lo que le va a permitir desarrollar esa capacidad y esa resiliencia que es necesaria para seguir avanzando. Claro, y que además lo que no enseñamos desde el seno del hogar, en la familia, que es el lugar más seguro y de mayor amor, el mundo se va a encargar de enseñarlo, y no siempre con el mismo amor y con el mismo cuidado. Claro. Entonces, no estamos criando a nuestros hijos para que se queden toda la vida con nosotros. Estamos criando para que sean seres independientes, autónomos y que sean capaces de defenderse. Pero tú dices algo muy importante. Y es difícil. Tú ves a tu hijo en una situación de vulnerabilidad. Claro. Y tú no quieres intervenir. Porque, qué sé yo, o sea, como que obviamente es muy natural tú querer proteger. Pero lo importante es poner la mirada en lo que realmente a largo plazo va a significar para mi hijo. Y efectivamente, sería más fácil ir al colegio, por decir algo, ¿verdad? Y decir, le están haciendo bullying, y incluso a veces querer llamar a la mamá del que está haciéndole bullying, no sé qué, para intervenir. Porque lo otro es, y aunque sí, a veces tenemos que tomar esas medidas de ir al colegio y todo eso. Claro. Sí, porque a veces el colegio no necesariamente se da cuenta y tenemos que ser los padres de la voz de alerta. Pero también hay un trabajo por hacer yo como mamá, yo como papá, de ayudar a mi hijo a desarrollar las habilidades. Ahorita hablábamos de características, ¿verdad?, que podrían indicarnos que una persona sea más propensa a recibir el bullying. Y qué bueno que tú como que lo traes, porque ya se me estaba quedando esa idea que quería como que trajéramos a la mesa. ¿De qué manera, en ambos escenarios? Número uno, si mi hijo tiene estas características, y número dos, si veo que efectivamente está sucediendo una situación de bullying, ¿qué cosas podemos hacer los que acompañamos? Y específicamente mamá y papá, porque creo que obviamente serían como lo que más se benefician de esta información. ¿Qué podemos hacer desde casa para poder cuidar ese desarrollo emocional de mi hijo? Porque si su temperamento es más reservado, más callado, yo no le puedo decir, tú vas ahí, tú te vas a defender de tal manera, o hey, tú le das un trompón para atrás, o sea, como que, o quizás eso ni siquiera va con mis valores, decir que se defienda físicamente, que socialmente muchas veces se van ahí, pero eso no lo es todo. ¿Qué cosas podemos hacer desde el hogar para cuidar ese bienestar, esa salud mental de mi hijo y que se pueda defender? Lo primero es educar sobre que estas situaciones se pueden presentar. O sea, hablarlo de una manera natural. De que nos vamos a encontrar con personas que quizá en algún momento nos van a hablar mal o no van a estar de acuerdo con nosotros, o situaciones realmente de bullying. O sea, que eso existe. O sea, yo creo que tiene que haber un tema preventivo, de educación, de sensibilización, y de que si te pasa, no tengas miedo en comunicarlo. Porque una de las cosas más difíciles del bullying es que la persona se siente tan vulnerable, el acosado, que le cuesta comunicarlo, y por eso se perpetúa, porque hay una vergüenza, hay un sentimiento de desesperanza, y de que si lo digo, entonces me van a acosar más todavía. Entonces yo creo que de educar, ¿verdad?, y concientizar previamente sobre que estas cosas se dan, y de cómo este niño o esta niña puede comunicarse con sus papás. Yo creo que aquí la comunicación es algo como fundamental, y de tener esos momentos para saber qué pasó en el colegio, qué preocupaciones tú tienes, pero tiene que existir como ese canal de comunicación para que el niño pueda expresarse. En el caso de que el niño comience a hablar sobre cualquier situación que le está pasando en el colegio, tenemos que cerrar la boca y abrir bien los oídos, sí, y tratar de no hacer ningún juicio, tratar de sacar la mayor cantidad de información posible en ese momento, mantener la calma para que entonces con esa información podamos realmente diferenciar si realmente estamos frente a un bullying o cualquier otro tipo de situación. Porque cualquier comentario que uno haga, como, pero ¿y por qué tú te dejaste hacer eso? Pero ¿y por qué tú no le diste para atrás? Pero hace que el niño o la niña inmediatamente se retraiga, porque como que, wow, no supe qué hacer, o sea, yo no lo estoy haciendo bien, o no te estoy decepcionando, no estoy llenando tus expectativas. Entonces,
esas son el tipo de cosas que yo diría que tenemos que tratar de promover. Sí. Y obviamente ya después si identificamos que hay una situación real, pues ya tenemos que acercarnos al colegio, tenemos que ver qué cosas, cómo se puede obviamente ayudar, porque ya en una situación franca de acoso, pues tenemos que actuar. Ya hay otra ruta más intencional, por decirlo de alguna manera. Pero creo que definitivamente ese es el punto de partida. O sea, como que primero lo de crear ese hábito de comunicación dentro del sistema familiar, que no debo de esperar a que mi hijo tenga 10 años para empezar a hacerlo. Claro. Tengo que hacerlo de que mi hijo habla, o sea, hablar y hablar y hablar. Me acordaste de un papá que una vez me dijo, ay Dios mío, que me dijo, no te porque el niño era como un preadolescente y no tenía muy buena relación con su papá. Y entonces me dijo, no te apures, que cuando tenga 16 es que yo me voy a entender con él. Y yo nada más pensé, bueno, a los 16 va a ser un poco tarde. Debe estar tarde, sí. O sea, la comunicación, por más básico y cliché que suene, claro, es real. Tenemos que normalizar el diálogo y la comunicación desde temprana edad para que cuando llegue esa edad, donde ya la preadolescencia, la adolescencia, donde nuestros hijos no necesariamente van a querer hablar tanto, ya haya una base. Nunca va a haber garantía. Yo sé que no, porque el ser humano es muy cambiante y cada uno es distinto. Pero cuando yo inicio desde pequeño a normalizar lo que es el diálogo y la comunicación, ya hay una base sobre la cual luego vamos a seguir construyendo. Número 2, o sea, el poder brindar esa contención oportuna de que si tú me estás contando algo, mi respuesta, que sea empática, que sea asertiva, porque en el bullying, o sea, o en el conflicto, o sea, no vamos a llegar al bullying necesariamente, pero en una situación de conflicto, donde me están insultando, donde me están atacando, donde me están excluyendo, pues obviamente hay una sensación de inferioridad, de debilidad, hay un malestar. Y si encima de eso, mi respuesta puede transmitirle mayor rechazo o que tú no lo estás haciendo bien y tal, genera más presión. Y eso puede evitar que luego me vuelvan a contar. Claro. Y lo tercero, como tomar en cuenta, es ese criterio como familia que tenemos que formarlo desde pequeño, de que ellos tengan valores. Porque cuando tú formen valores desde pequeño, tú empiezas a enseñarle lo que está bien de lo que está mal. Entonces, tenga el temperamento que tenga, va a ir formando ese criterio de poder distinguir lo que está bien y lo que está mal, lo que es apropiado y lo que no es apropiado. Sí, porque ahora eso que tú mencionas, eso que es sumamente importante y reflexionando sobre el tema antes de venir, pues lo tenía ahí en mi backup. Porque se dan muchas situaciones donde los chicos y quizá los preadolescentes lo vivan más, tienen que decidir por dónde me voy a ir, porque se generan en los entornos escolares unos sistemas de grupos, de popularidad, de dominancia, de ciertas situaciones. Y de repente a mí me han tocado casos de chicos que están muy claros en sus valores y que no siguen a ese popular que quiere controlar y que es el que decide quién entra al grupo de WhatsApp y quién no. Entonces, ahí tú te das cuenta de la importancia, porque hay una necesidad de pertenecer. Natural del ser humano. Natural del ser humano, pero ¿a costa de qué yo voy a pertenecer? Entonces, voy a pertenecer a costa de yo perder, de yo someterme o de yo perder mi autenticidad. Porque quiero estar en ese grupo, o yo voy a tener la capacidad de decir no, yo no comparto quizá esta realidad y yo me mantengo con otras personas o busco por otro lado, o sea, esa capacidad de yo poder decidir. Entonces, la empatía es un valor. Yo leí una frase. Tú me dijiste que mirara esta cámara cuando para decir algo contundente. Pero uno de los, yo diría, el mayor aprendizaje del ser humano, o el más importante, es saber ponerse en el lugar del otro. Es como un hito del desarrollo fundamental. ¿Entiendes? Y la base de muchas cosas. Entonces, esa capacidad de yo ver desde dónde el otro está mirando la situación,
y yo tener esa sensibilidad, esa empatía, y saber que puedo provocar dolor en el otro y hacer daño, y a la vez, o sea, también poderlo identificar. Uh-huh. Y no hemos hablado nosotros aquí de que en las situaciones de bullying o de maltrato, ¿verdad? Hay un tercer personaje que es el observador. Sí. Está el bully, está el acosado y están los observadores. Uh-huh. Entonces esos observadores a veces también sufren o se ven en una situación ambivalente de que yo quiero seguir perteneciendo a este grupo y entonces apoyo al que acosa, porque no quiero que me pase a mí lo que le está pasando a este, pero también entonces cómo yo estoy actuando, mi lealtad, mi sensibilidad. Entra como en un conflicto moral ahí. Exacto. Que un preadolescente, un adolescente no necesariamente pueda manejar. Exacto. O sea, no tiene por qué poderlo manejar. O sea, pero me fui por todo eso, por el tema de los valores, porque igualmente, o sea, y retomo a lo que tú mencionaste ahorita, como que tenemos que volver al principio, a lo básico de yo enseñar que tenemos que respetar, que tenemos que incluir, que todos somos diferentes, que tu opinión puede ser distinta a la mía, pero yo te respeto, o sea, en la amistad también la lealtad. Totalmente. O sea, ¿por qué yo te tengo que tratar mal o por qué te tengo que minimizar? O sea, toda una serie de cosas que son valores fundamentales y que también tenemos que partir de ahí. Totalmente. Y es que no podemos menospreciar lo que es aprender a ser humano, que es algo que los niños van aprendiendo desde que son pequeños y que luego van a ir interiorizando y que ya van a ir definiendo con mayor propiedad y con mayor carácter, pero que los adultos que acompañamos tenemos que estar conscientes de que van aprendiéndolo, y no solamente de lo que van a escuchar, sino también de lo que observan. Y por eso yo tengo que ser tan intencional y consciente de qué tipo de ser humano yo quiero que mi hijo sea. Entonces, en función de eso, tratar siempre de actuar de manera coherente para que no sea simplemente que yo le diga, sé honesto, di la verdad, tiene que decirme la verdad, y yo sé la primera que estoy hablando mentira. Eso es, o sea, las personas no aprenden por lo que tú le digas, es por el ejemplo y por tus actuaciones. O sea, definitivamente el niño va a aprender y es en función de lo que va a observar. Entonces, que observa. Qué frustrante tú decirle a un niño como que no puede gritar, tú no puedes reaccionar así, claro. Si tú estás enojado, eso nosotros... Y yo cuando me enojo, lo que le modelo es la ira, esa ira desbordada, esa impulsividad, esa agresividad. Entonces, la palabra no tiene el mismo peso que la conducta de lo que nuestros hijos observan. Entonces, poder comprender que desde que son pequeños, señores, o sea, como que y desde pequeño, desde los 2 años, no es esperar a los 7, los 8 años. Ser muy conscientes en que nuestros hijos, valga la redundancia, adquieran esa conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Porque eso es lo que les va a permitir, ya llegada la adolescencia, la preadolescencia, empezar a ver cuando hay un maltrato y poder, si soy la víctima, pues entonces decirlo y como tratar de ver, si soy el observador también, denunciarlo, poder apoyar, poder dentro de lo que se pueda asumir una posición diferente, y no podemos desestimar al que es el acosador. Claro. Que también es importante. Necesita ayuda. Porque muchas veces el que es acosador, como se muestra con mayor seguridad, con mayor autonomía, con mayor independencia y suelen ser líderes, uno entiende que simplemente son unos maleducados, son unos groseros y como que le pone etiquetas negativas. Cuando realmente ese tipo de conducta también nos evidencia una necesidad emocional que no está siendo atendida. Porque el ser humano por naturaleza no es ese ser atropellante y tal. Claro. El ser humano por naturaleza lo que quiere es pertenecer, lo que quiere es sentirse acogido, sentirse amado. O sea, esa es la esencia humana. Ya luego lo otro, lo que se va formando partiendo de las interacciones y las experiencias que yo tengo. Pero ese niño que acosa a otro, también tenemos que atenderlo. O sea, porque a veces lo desestimamos porque como se ve bien, como que está independiente y que es el que está haciendo el daño, lo reprocho. Pero... O bueno, en el caso a veces, tú sabes, socialmente dice, bueno, mi hijo, yo prefiero que mi hijo sea el que dé, que sea... No, porque ¿por qué? O sea, ¿por qué le tengo que decir a mi hijo y normalizarle a mi hijo que para tú pertenecer, que para tú ser, para tú estar, tienes que hacerlo desde la agresión, desde el imponerte? Desde el control, desde el poder. Claro. Sí, y
Y estudios que se han hecho han indicado que los acosadores tienen antecedentes de situación emocional importante, o sea, de que pueden haber sufrido ellos mismos maltrato o, como yo decía ahorita, una violencia normalizada en la familia, pero también una tristeza, síntomas depresivos que ocurren previo a convertirse en acosador. Uh-huh. Entonces, el yo tener ese control de alguna manera me satisface esas necesidades que yo tengo, pero de una forma, ¿verdad?, negativa. Entonces, también como padres, o sea, no yo sentirme orgulloso de que mi hijo sea ese bravucón, y sino también darme cuenta de las necesidades que tiene y cuando me llaman del colegio a decirme que está maltratando, no uh-huh. ponerme tampoco así, uh-huh. porque lo que tengo es que realmente ver cómo lo voy a ayudar, cómo lo voy a acompañar. ¿Entiendes? Sí. Y en esos casos se necesita más, yo diría, la ayuda profesional. Sí, totalmente. Ese acompañamiento para... Sí, para ese perfil, por decirlo de una manera muy técnica. Bueno, claro. Pero para ese ser humano que Exacto. está aprendiendo a responder desde ese lugar, donde al final, a la larga, no le genera bienestar. Claro. No cuida su salud mental, ni le enseña a desenvolverse de una manera apropiada en la sociedad. Entonces, creo que también es importante como ver eso dentro del bullying, esos tres actores, y poder brindar el acompañamiento oportuno según la necesidad, siempre partiendo y con el foco bien puesto en que lo que queremos fomentar es el bienestar, es la autonomía, es la seguridad y es una sociedad más sana. Entonces yo creo que cuando partimos de lo que hablábamos ahorita, los valores que yo le quiero inculcar a mi hijo, qué significa ser un buen ser humano, qué está bien y qué está mal, pues es un punto de partida para poder de alguna forma prevenir, anticipar estas situaciones que se pueden presentar en la adolescencia, que definitivamente es un gran reto, porque yo he podido acompañar preadolescentes ya donde no necesariamente se sienten pertenecer al grupo y donde son víctimas de este rechazo y tú poder conversar y tú poder educar y tú poder enseñar cuando el ambiente es muy hostil, es difícil. Uh-huh. Es muy difícil y ahí es un llamado de alerta como a los colegios a continuar siendo muy vigilantes con estas situaciones sociales. Eso te iba a decir. Sí. Que es muy importante esa supervisión de los adultos, uh-huh. porque hasta cierto punto, o sea, en la medida, hablando también un poquito de los padres que están tan ocupados y que quizá cuesta esos momentos de conversación. O sea, que los chicos pasan mucho tiempo a veces entre ellos. Uh-huh. O sea, que no hay tanto una cercanía del adulto. Pero sí yo creo que es importante el llamado a los colegios a tener protocolos claros de manejo de situaciones de conflicto y de supervisión, porque también estas situaciones se dan más en el recreo, uh-huh. a la hora de salida, qué sé yo, en la entrada, o sea, en los momentos, vamos a decir, más de transición, que quizá el profesor o la profesora no están ahí tan alerta, ajá, tan atentos. Y a veces se intuye, ¿verdad? O se sabe que hay muchas situaciones pasando, pero como psicóloga, y quizás el caso tuyo también, sí, siento que a veces nos llegan esos casos, pero el personal docente no está tan... Sí. Quizá dándose tanto cuenta como que no esas se ocupa. dinámicas que a veces son sutiles y que son como a veces marginaciones muy suaves, muy sutiles, que pasan desapercibidas. Claro, y cosas que suceden también más quizás a nivel de las redes sociales o, como decía ahorita, de los grupos de WhatsApp. Sí. Que se crea un grupo, pero entonces a mí no me incluyeron, o hay una fiesta no me invitan. Exacto, y están todas programadas, hay ese nuevo grupo para ir a esa fiesta o ese concierto, pero a mí no me incluyeron. Entonces son esas situaciones que se dan. Sí, no, de verdad que ser adolescente en esta época donde estamos hiperconectados no es fácil, porque yo creo que ese es uno de los puntos de riesgos
hoy en día para nuestros adolescentes, de manera específica con el tema del acoso, del bullying, del riesgo social de alguna forma, son las redes sociales. Es el estar todo el tiempo conectado, porque no hay una pausa, no hay un break, o sea, no hay un reseteo. O sea, antes tú te ibas al verano y era como que había un break de tu poder, ok, volvemos a enganchar. Tú nunca te desconectas. Antes tú te ibas en la tarde a tu casa y tú podías como desconectarte, pasaba tiempo con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos y volvíamos. Ahora nuestros adolescentes están todo el tiempo conectados, pero ¿de qué manera, a qué precio y de qué forma están realmente interactuando? Y también siguiendo eso que tú comentabas, o sea, antes no nos enterábamos de lo que hacía el otro grupo. Totalmente. No había tanta conexión. O de si dos se juntaban en una casa, tú te enterabas el otro día y eso no te importaba. Pero ahora te suben una foto, te la mandan por WhatsApp adrede, como para que tú veas. Todo el mundo está feliz y tú dices, me estoy perdiendo de eso, ya no me van a invitar a la otra juntadera. Y se crea toda una sensación de ansiedad terrible. Sí. Es una presión fuerte. Sí. Totalmente, totalmente. Y creo que como para ir concluyendo, ¿verdad? Con esta conversación tan valiosa y tan importante, es importante, haga la redundancia, como que resaltar la importancia de, 1, la comunicación, y 2, el estar atentos, el estar presentes para poder guiar, orientar y brindar los apoyos necesarios para que nuestros hijos aprendan. No para solucionarle nosotros, no para buscar culpables fuera, sino para poder ver dentro de qué manera o qué necesito enseñarle a mi hijo a hacer para que pueda enfrentar este conflicto. Porque no quiero, bajo ninguna circunstancia, como que suene más fácil de lo que realmente es. Es muy difícil. Es muy difícil cuando somos... En cualquier posición es difícil. Pero cuando te toca... el hijo que no lo incluyen, que lo excluyen, que lo maltratan, que lo hostigan, es muy triste. Tú ver a tu hijo triste en casa, valga la redundancia, y ver su estado emocional y su desarrollo afectado. Entonces, nunca va a haber una garantía, pero la presencia, la comunicación y el contacto es lo que nos va a permitir tratar de detectar con mayor tiempo para brindar las oportunidades y las herramientas necesarias. Y también en el caso del que... el victimario, el que hace, ¿verdad?, el acoso, pues por igual poder identificar esas necesidades y brindar los apoyos oportunos, porque ninguno de los dos extremos está bien. O sea, ninguno de los dos va a estar emocionalmente bien. Y al final ahí debe de estar nuestro foco en 2 cosas. Número 1, los valores como seres humanos y que resalte el ser, no el tener, no el hacer, sino el ser. Y número 2, el poder acompañar brindando los recursos que sean necesarios. Y para concluir, me gustaría como de tu parte, Rosángela, si nos puedes compartir como algunas recomendaciones para prevenir, para anticipar, para tratar de evitar que se dé la situación de bullying en nuestros hijos, de un rolo o al otro. Bueno, yo diría que volvemos otra vez como a lo básico. O sea, en la medida que yo logro tener esa conexión con mi hijo, ¿verdad? Con mi hijo, con mi hija, ese apego seguro, como se dice. O sea, esa es la base de una autoestima y de una confianza en sí mismo positiva, que le va a permitir, ¿verdad?, enfrentar las cosas como ya hemos mencionado. O sea que tenemos que empezar por ahí. Y hay algo también muy relacionado con eso, que es que cuando yo estoy acompañando y no doy la respuesta o no intervengo yo le estoy diciendo a ese niño, esa niña, yo confío en ti, yo creo que tú eres capaz, tú tienes recursos o tú vas a aprender y vas a desarrollar esos recursos y yo estoy aquí para ser tu apoyo y ser tu guía. Pero no lo puedo hacer por ti. No puedo masticarte el melocotón. La mejor referencia. Pero cuando yo resuelvo algo y no enseño, te estoy diciendo tú no sirves para nada. Puedes. O sea, tú no lo puedes hacer. Entonces, yo estoy aquí, tú lo vas a lograr y yo tengo que tener esa certeza. Yo creo que con los niños, primero es que se sientan aceptados tal como son, que tengamos esa conexión
y que le demos esa seguridad de que nosotros, como sus principales, sus otros más significativos, creemos en que ellos sí pueden lograr las cosas, porque esa es la base de la seguridad al final. Entonces queremos personas con mayor confianza en sí mismas, queremos personas que sepan gestionar sus emociones, su frustración, que valoren el esfuerzo, la paciencia, que no todo lo conseguimos inmediatamente, que vamos a sufrir, porque sufrir es parte de la vida, pero es parte de crecer. Yo no puedo aprender si no cometo el error, si no fracaso. O sea, si yo siempre tengo, ¿verdad? Si siempre me dicen que sí, o si siempre me resuelven todo, o si mientras las cosas me están saliendo bien, no aprendo nada. Total. Aprendo bien cuando me choco con una realidad. Cuando me equivoco. Y eso me hace crecer, entonces, de una manera más significativa. Y eso en todos los sentidos. O sea que ese sería mi mensaje. Perfecto, buenísimo. Ahora, para concluir, que me acordaste una anécdota con mi hija. Ella estaba jugando con los primos, ahora en Semana Santa, que es verdad, mucha actividades juntos, y era un juego de equipo. Y cuando perdía, mi hija tiene 3 años, se ponía a llorar, y que no me gusta perder. O sea, y como fue su primera experiencia perdiendo y viviéndolo, y para mí también acompañándolo como madre. Y yo le decía justamente eso, o sea, como que yo sé que no es agradable perder, pero cuando tú pierdes, tú sabes que es una oportunidad para tú aprender, para tú mejorar y tú ver dónde tú fallaste, en qué te equivocaste y poder hacerlo mejor la próxima vez. O sea, como que definitivamente permitir el error, permitir los conflictos, permitir esas equivocaciones van a dar paso y van a dar pie para el aprendizaje, para el crecimiento, para el desarrollo. Entonces también es tener esa mirada de que el malestar es necesario. Exacto. Y de que no tenemos que estar tapándolo todo, ni solucionándolo todo, pero tenemos que aprender a acompañar. Y acompañar, si yo no estoy bien, y poniendo un punto aparte ahí, también va a ser más difícil. Claro. O sea, como que rescatar eso de... Tengo yo que estar bien para poder acompañar ese malestar, para poder guiar, para poder estar presente, es fundamental. Claro, el adulto tiene que estar regulado, tiene que su ansiedad y su estrés... Que ahí viene la sociedad otra vez, que nos dice, no, que hay que hacerlo todo deprisa, que hay que hacer 1000 cosas a la vez, pero no, hay que volver a esa pausa y a esa conexión. Totalmente. Que yo creo que esa va a ser la revolución quizá de la próxima generación, porque igual esta generación nos está llevando a eso, a ver cosas como tú decías, o sea, esa parte emocional, esas habilidades blandas. Entonces, quizá todo esto está pasando también siendo nosotros queriendo ver siempre lo positivo, ¿verdad? Esto está pasando porque vamos quizá a redefinir algunas cosas, ojalá. Confirmo que sí, porque si no yo no sé dónde vamos a parar. Porque el ritmo en el que vamos es de alto riesgo, yo diría, en muchos sentidos. Entonces tenemos que poner atención ahí a ese ritmo con el que vamos, dónde estamos y hacia dónde realmente queremos ir. Y tú todo tu discurso giraba, hacía mucha énfasis en ser intencionales. Y efectivamente, o sea, la crianza necesita como una planificación. Sí. Como qué es lo que queremos lograr y por qué y hacia dónde vamos con este proyecto que es el más importante de nuestras vidas, esta otra vida. Sí. ¿Entiendes? Entonces, la prisa a veces no nos deja pensar. No nos deja pero pensar. Pero tenemos que volver ahí. Volver ahí, hacer esas pausas, tener esa conexión y sí, efectivamente, esa intención en poder reconocer lo que queremos y cómo vamos a hacer para lograr eso. Rosángela, nuevamente 1000 gracias por tu tiempo, por tu aporte y por enriquecer este espacio con tu presencia, porque como siempre, aprendiendo mucho de ti. Y gracias a todos los que nos acompañan. Vamos a dejar en la descripción los datos de Rosángela para quienes quieran contactarla, pues puedan hacerlo y recibir ese acompañamiento oportuno para nuestros niños, adolescentes, pero sobre todo para la familia, porque al final del día nuestro rol acompañando estas etapas de la vida va muy con la familia y eso tiene un valor enorme y hermoso. Así que gracias nuevamente, gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en un próximo episodio de No es Terapia.